Otra vez buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos aquí para escuchar la palabra de nuestro buen Dios y Salvador, entendiendo que la palabra de Dios, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo. La palabra de Dios, si usted quiere conocerse a sí mismo, vaya a la palabra de Dios. Ella es la que va a tener el juicio más objetivo acerca del hombre. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos delante de un espejo, quizás nos vayamos a ver como personas buenas, pero la palabra de Dios muestra que no es así, que somos personas malas, que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y cada vez que el hombre trata de hacer un concepto de sí mismo a través de sus experiencias o las cosas que él ve a simple vista, termina con malas hipótesis. Eso es la muestra, gran parte de la psicología, lo que es el psicoanálisis de Sigmund Freud. Muestran cómo el hombre ha errado una y otra vez en el hecho de conceptualizarse a sí mismo, del ver a sí mismo y hacer una teoría completa acerca de sí mismo, sin ir a la palabra de Dios. No podemos conocernos a nosotros mismos si nosotros no conocemos la palabra de nuestro buen Dios y Salvador. Vamos a estar orando, hermanos, pidiéndole al Señor que sea dirigiéndome. Bueno, hermanos, antes de comenzar con la prédica, vamos a estar recogiendo las ofrendas. Le voy a pedir a nuestro hermano Benjamín y a nuestro hermano Julián Evans para que nos estén ayudando a recoger las ofrendas. Entendiendo, amados hermanos, que cuando nosotros damos, primeramente damos de lo que Dios ya nos ha dado a nosotros. Todo lo que nosotros tenemos proviene de la mano de Dios. No hay absolutamente nada que nosotros simple y llanamente obtengamos porque lo merecemos, sino es parte de la misericordia de Dios para nuestras vidas. Y también entendiendo, hermanos, que cuando nosotros damos, estamos aportando para el crecimiento del reino de los cielos. Estamos aportando para el crecimiento y la extensión del evangelio. La iglesia tiene necesidades y Dios ha establecido en su palabra que el medio para cubrir esas necesidades es a través del pueblo de Dios. Dios nos bendice con el fin de bendecir. Si nosotros Dios nos da algo, y bueno, y es el principio que nosotros vemos desde el Génesis, vemos a Abraham, y Dios bendijo a Abraham con el fin de que en él fueran benditas todas las familias de la tierra. Dios no hace a hombres ricos simple y llanamente para que sean ricos o disfruten, sino que Dios hace a personas y le da a las personas los bienes con el fin de que sean ricas en buenas obras, como lo que dice Pablo a Timoteo en la primera epístola, capítulo 6, que los ricos sean ricos en buenas obras. Ahora sí, hermanos, vamos a orar al Señor, pidiéndole dirección, que Él sea hablando a través de mí, que yo no traiga mis pensamientos aquí, que no haga una eisegesis. Una eisegesis es cuando nosotros imponemos a la palabra de Dios nuestro pensamiento. Exégesis es cuando dejamos que la palabra de Dios transforme nuestros pensamientos y dejamos que ella sea la que nos hable. Entonces dejemos en esta mañana que sea la palabra de Dios transformando nuestras vidas, que sea transformando nuestra manera de pensar y no al revés. Muchas veces queremos adaptar nuestra manera de pensar a la Biblia y no es así. Así que oremos al Señor para que nos ayude a entender su palabra, a recibir su palabra con gozo. Aunque su palabra a veces diga cosas que nosotros no queremos escuchar por nuestra naturaleza caída, por nuestro pecado, como dijo también el apóstol Juan, dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, en el capítulo 3, versículo 18 del Evangelio según San Juan. Oremos, hermanos. Amantísimo Dios y Salvador, te damos gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Dice tu palabra, Señor, que ella es nuestra guía, Señor, es una lámpara, Señor, que alumbra nuestro camino, Dios. Es el instrumento, Señor, que tú has establecido, Dios, con el fin de santificarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que no va a regresar a ti vacía, Señor, sino que siempre cumple el propósito, Señor, con la cual fue enviada. Gracias, Señor, porque tu palabra es poder de Dios para salvación. Y te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, tenerla en nuestras manos, escucharla, Señor, domingo tras domingo. Aunque hay personas, Señor, a lo largo de este mundo, Señor, que no pueden escuchar tu palabra, Señor, que no tienen tu palabra, Señor, quizás en su idioma o la tienen impresa porque es un delito dentro de la nación donde ellos están. Pero nosotros tenemos el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a aprovechar ese privilegio, a escuchar tu palabra con gozo y con alegría, Señor, y no simplemente a escucharla, sino a atesorarla en nuestros corazones, Señor, con el fin y el único fin, Señor, de colocarla por práctica en nuestras vidas, Dios. Tu palabra, Señor, no es simple y llanamente información intelectual,
No es un libro, Señor, que nosotros leemos simplemente para tener datos en nuestro cerebro, sino que es un libro, Señor, que nosotros leemos porque confiamos que tu Espíritu Santo de Dios lo va a utilizar para transformar nuestras vidas. Es un libro que transforma vidas. Y creemos en eso fielmente, Señor. Estoy en tus manos, Dios, utilízame. Soy una vasija, Señor, en tus manos. Señor, no soy digno, Señor, de llevar tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que tú seas hablando a través de mí, Señor. Soy una persona que falla, que hierra, Señor, pero confío en ti, Dios, y en tu Santo Espíritu, Dios. Ayúdame, Señor, a darle el sentido correcto a tu palabra, Señor. Y también te pido, Señor, por los oyentes en esta mañana. Prepara, Dios, sus corazones para que puedan escuchar con gozo y con alegría tu palabra, Señor, y colocarla por obra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias, te bendecimos, te exaltamos por los siglos de los siglos. Amén y amén. Hermanos, como dijo nuestro hermano aquí, que vamos a seguir con la epístola a los filipenses, ya estamos terminando Filipenses. Filipenses es una carta hermosa, una carta en verdad que el Espíritu Santo de Dios a través del apóstol Pablo nos regaló para que aprendamos cada día. Bueno, y uno de los mensajes centrales de Filipenses es el tener gozo en medio de las dificultades, y eso lo enseña Pablo a través de su ejemplo. Pablo fue una persona que a pesar de que en el momento de escribir la epístola a los filipenses estaba preso, estaba pasando por persecuciones, estaba pasando por problemas, el apóstol Pablo a pesar de eso se impuso a eso y mantuvo gozo. Y es una de las epístolas donde el apóstol Pablo más habla del gozo. En sus momentos de dificultad el apóstol Pablo pudo experimentar el gozo más allá de las circunstancias. También nos habla otro tema que resalta dentro de la epístola es el dar. El apóstol Pablo, bueno, una de las motivaciones principales por la cual escribió esta epístola fue para agradecer a la iglesia de Filipos porque se habían acordado de él en sus necesidades. Y no simplemente en una ocasión, sino en múltiples ocasiones. Y el apóstol Pablo mostró un corazón agradecido a ellos y colocó la iglesia de Filipos como un ejemplo para las demás iglesias. Eso es lo que también lo vemos en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, donde el apóstol Pablo habla de la iglesia de Macedonia. Filipos era parte de Macedonia, de lo que antes fue el gran imperio de Alejandro Magno. Y el apóstol Pablo ve ese ejemplo. Y une estas dos cosas también. La humildad es un tema central. El hecho de que nosotros podamos ver a las demás personas como superiores a nosotros mismos, podamos ser humildes con nuestros hermanos, podamos tener unidad. También es un tema bastante tocado dentro de la carta a los filipenses. La carta a los filipenses sé que parece algo repetitivo porque toca estos temas vez tras vez, pero eso nos muestra la importancia que estos temas tenían para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía que estos eran temas cruciales para la vida cristiana y que no se podía vivir una vida cristiana sin ser humildes, dadivosos y gozosos a pesar de las circunstancias. Era una parte esencial dentro de nuestra vida como creyentes, como hijos de nuestro buen Dios y Salvador. Así lo veía el apóstol Pablo. Y en el centro de la carta, estos a modo de resumen de la epístola, tenemos un poema hermoso. Es la cereza del pastel de la carta que ejemplifica todas las enseñanzas de la epístola en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la enseñanza, el ejemplo perfecto de cómo nosotros debemos ser. Si usted quiere saber cómo usted tiene que comportarse, vea el ejemplo de Cristo Jesús. La Biblia nos muestra en Hebreos que en otros tiempos el Señor habló a través de sus profetas, habló a través de señales, visiones, pero en estos tiempos nos habla a través del Hijo, de Jesucristo, Dios hecho hombre. El Señor Jesús nos muestra la palabra de Dios a través de su vida, de su resurrección, de su muerte. Encarna la palabra de nuestro buen Dios. Y por eso Pablo lo pone en el centro de la epístola con el fin de que veamos su ejemplo, que veamos cómo Él fue en estos temas y nosotros podamos tomarlo como ejemplo y aplicarlo a nuestras vidas. Dice este poema, este himno, era un himno muy conocido dentro de la iglesia primitiva, dice, a partir del versículo 5, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El Señor Jesús, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del cielo y de la tierra, todo fue hecho por Él y para Él. Así lo muestra el apóstol Pablo en Colosenses. El apóstol Pablo también muestra
que por Él se sustentan todas las cosas. No simplemente fue el creador de todas las cosas, sino que en Él están sustentadas todas las cosas. Nosotros estamos aquí porque el Señor Jesucristo con su poder nos sustenta. Ese Dios y Salvador que tenemos fue el mismo Dios que en una ocasión se despojó a sí mismo, se entregó a sí mismo por la humanidad, para que nosotros tuviéramos vida y salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos tener. Ahora, hermanos, bueno, ya entrando a la predicación, me gustaría leer un escrito que realicé. Dice así, le puse como título, vivimos en un mundo. Dice, amados, vivimos en un mundo de lobos y no de ovejas. Vivimos en una generación donde es mejor recibir que dar. Vivimos en una generación de rapiña, donde donde nos aprovechamos del esfuerzo de otros. Vivimos en un mundo de pseudo personas, donde nadie es verdaderamente lo que dice ser. Vivimos en un mundo deshonesto, donde se abraza la mentira y se repudia la verdad. Vivimos en un mundo sincretista y perverso, donde no se distingue entre la iglesia y el mundo. Vivimos en un mundo de vividores y avaros que venden los dones eternos. Y hermano, creo que es una descripción bastante buena de lo que pasa a nuestro alrededor, donde tenemos a personas que buscan sus propios deleites, donde tenemos a personas que quieren abrazar la mentira con el fin de tener beneficios propios. Tenemos un mundo donde llamamos a todo verdad. Por eso es que está el movimiento de llamar a la verdad subjetiva, como que la verdad dependiera de mi forma de ver el mundo, como que la verdad dependiera de mis experiencias, y no tenemos una verdad objetiva, una verdad inamovible, una verdad que no cambia a pesar de. Ese es el mundo donde nosotros estamos viviendo, donde para decir que la grama es verde tenemos que sacar una espada con el fin de defender nuestra opinión, porque aún eso puede ser una ofensa para muchas personas. Para el hecho de decir simples verdades como que sí existen dos géneros, el masculino y el femenino, es una aberración para este mundo. En ese mundo vivimos, donde mezclamos todas las religiones y queremos crear una sola, ecumenismo, sincretismo cristiano, donde ya no nos importa si tú crees, si tú eres mormón, yo soy evangélico, no nos importamos, todos tenemos un mismo Dios. Y ese es el mundo donde nosotros vivimos, donde no hay líneas claras, ni límites claros. Y hermanos, y esto no lo digo porque fue algo que me vino a mí, sí, eso yo lo escribí, pero también está en las Santas Escrituras. El apóstol Pablo se adelantó a esto, y el apóstol Pablo sabía de estos tiempos. Sus tiempos ya existían personas así, pero el apóstol Pablo sabía que existirían tiempos donde esto se vería más. Vamos a leer varios textos, hermanos. Primeramente tenemos a la segunda epístola a Timoteo. Estaba abriendo el ignario. Segunda epístola a Timoteo. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice así. Vamos a esperar. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo que vendrán tiempos peligrosos. Y si nosotros leemos esa descripción de cómo iban a ser esos tiempos, de cómo iban a ser el carácter del hombre en los postreros días, vemos que no está tan alejada, para no decir que no es, que es perfectamente cómo se describen, cómo están los hombres hoy en día, de cómo están las personas hoy. Dice que son personas amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Y es algo que se destaca hoy en día. Personas que prefieren sus propios beneficios antes de que otras personas reciban beneficios. Personas que se aman más a sí mismos que a cualquier otra cosa. Personas que lo que buscan es su propia gloria, una gloria vana. Vamos a leer también 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 1 al 5, dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El apóstol Pablo también muestra cómo van a ser esas personas engañadores que van a enseñar doctrinas de demonios. Es algo que pasa actualmente, donde personas mandan a abstenernos de cosas que Dios no mandó a abstenernos. Hay muchos movimientos, parte también el movimiento mesiánico. Si nos vamos una época más atrás, vamos a conseguir la Iglesia Católica, que durante mucho tiempo estuvo luchando contra el celibato hasta que lo adoptó de forma total y completa. Y vemos que esto ha traído caos al mundo porque no es lo que Dios enseñó en su palabra. Vamos a ir también bueno, aquí me confundí. Entonces, disculpe, había copiado un versículo 2 veces. Pero el punto es, hermanos, que el apóstol Pablo sabía cómo iban a ser los últimos tiempos. El apóstol Pablo sabía cómo iba a ser el carácter de los hombres. Y no es de sorprendernos. Muchas veces nosotros leemos en la Biblia y pareciera que estuviéramos leyendo el periódico de hoy. Un periódico actual, un periódico que nos muestra cómo está el mundo hoy, lo que ha pasado en el mundo. Porque la palabra de Dios no miente, dice la palabra de Dios, que no va a pasar ni una tilde ni una jota ante que todo sea cumplido. Dice que primeramente puede pasar cielo y tierra, pero la palabra de nuestro buen Dios va a permanecer para siempre. Y así está el mundo. Es una descripción bastante correcta, bastante acertada, cómo está el mundo hoy, donde las personas no se preocupan por el beneficio de los demás. Como dije en el escrito que les mostré, hay más lobos que ovejas, donde ser oveja y no ser lobo es mal visto dentro de la sociedad, donde estar equivocado está bien, pero tener una verdad absoluta está mal. Y ese es el mundo donde nosotros vivimos, y es el mundo que hemos vivido durante mucho tiempo. Ya estamos inmersos en esto. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, si nosotros nos vamos a la era de la Reforma, en el año 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, un poco más allá, lo que motivó a Martín Lutero era el caos que existía dentro de la iglesia. Uno de los principales problemas de la iglesia era la simonía. ¿Qué era la simonía? Era el hecho de vender y comprar cargos eclesiásticos. Ya las personas no eran pastor o obispos o ancianos por el simple hecho de que Dios lo había llamado así, sino que eran esto porque tenían riquezas y podían comprar el puesto. Ese fue un problema bastante grande dentro de la iglesia. Aún para ser papa tú podías comprar el puesto de papa y por tener dinero ya podías ser papa. Y también se movían las figuras eclesiásticas por conveniencia propia. Bueno, si tú creías lo mismo que yo, bueno, no tanto por creencia, sino más bien por cuestiones políticas, si un rey quería hacer una política que estaba en contra de la palabra de Dios, buscaba a un papa que estuviera a favor de su política y él lo colocaba como papa con el fin de que la política que él fuera a dar estuviera apoyada por la iglesia. Era un mundo de corrupción total, donde importaba más el dinero que los beneficios de las almas que formaban parte de la iglesia. Y así la iglesia fue cada día decayendo, 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 hasta llegar a un punto que no tenía retorno. Y vemos también que existieron varios hombres a lo largo de la historia que trataron de hacer una reforma. Tenemos a John Hus. Y por John Hus, decir la verdad, terminó en una hoguera. A pesar de que su pueblo estaba a favor, sus predicaciones no estaban de acuerdo con lo que decía el emperador de aquel momento, simple y llanamente lo mandaron a la hoguera y lo condenaron como hereje. Toda persona que no estaba de acuerdo con los beneficios que iba a recibir el emperador o el papa del momento,
lo único que merecía era la muerte y ser condenado como hereje. Muchas veces no se hablaba ni se podía defender la causa por la cual lo llamaron hereje. Simplemente no tenían razones para llamar herejes a muchas personas, pero muchas veces impusieron el poder y la corrupción antes que la palabra de Dios. Y antes de Martín Lutero clavar las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, hubo un hombre, Johann Texel. Johann Texel fue un obispo encargado por el Papa León X con el fin de que cobrara las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? El hecho de que la Iglesia Católica hasta el momento lo mantiene, que existe un purgatorio. Todas las personas mueren, llegan a un purgatorio y pasan en el purgatorio aproximadamente unos 40, 30 años, dependiendo de la cantidad de pecados que la persona haya cometido, cosa que no está en las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras en ningún momento habla de un purgatorio. Es una doctrina de demonios, como dijo el apóstol Pablo, que iban a existir doctrinas de demonios, y la intención era que la iglesia cobraba con el fin de sacar personas del purgatorio. Habían varias penitencias, muchas personas se golpeaban a sí mismos y eso también ayudaba a que tuvieran menos años en el purgatorio. Muchas otras personas tenían que viajar a las tierras santas, a Jerusalén principalmente, a Italia, con el fin de recibir absolución de sus pecados y no estar en ese periodo intermedio llamado purgatorio. Pero hubo un momento de crisis donde la Iglesia Católica necesitó dinero. El Papa León X quería volver la gloria a Roma y quería volver a reconstruir de forma más gloriosa lo que nosotros conocemos como la Catedral de San Pedro, allá en el Vaticano actualmente. En ese tiempo era el tiempo justamente de Leonardo da Vinci, en la época de Miguel Ángel, y estas construcciones y estos arreglos que el Papa iba a hacer eran arreglos bastante costosos y necesitaba dinero. La forma fue vender absolución, sacar personas del purgatorio, como él lo decía, a través de la paga de indulgencia. Las personas tenían que pagar dinero con el fin de que un familiar, un amigo o hasta él mismo pueda reducir sus años de penitencia dentro del purgatorio. Y Johann Texel, de forma propagandística, con el fin de que las personas pagaran más indulgencias y así movilizar la corrupción y la construcción de la Basílica de San Pedro, dijo esto: tan pronto como suena la moneda que cae en el cofre, el alma salta de inmediato fuera del purgatorio. Hasta ese punto habían llegado. Habían vendido los dones eternos por dinero, así como Simón el mago quería comprar los dones eternos de nuestro Señor a través de dinero. Así la iglesia en un momento llegó a una corrupción total. Parte de la iglesia, no fue toda la iglesia. Dios siempre guardó una simiente. Quería vender los dones eternos, el don de la salvación, a través de dinero. La salvación ya simple y llanamente no era un acto de fe y gracia de nuestro Señor, como lo dice Efesios capítulo 2, sino que se convirtió en un negocio para la iglesia. Y hasta ese punto de corrupción llegó a la iglesia. Y quizás nosotros vemos esto como algo extremo, como algo extremista, pero no está muy alejado a las muchas iglesias de hoy en día, donde nosotros para recibir el favor y la bendición de Dios tenemos que dar ciertas ofrendas y mientras más cantidad de dinero nosotros demos, más bendición de Dios vamos a dar. Entonces hemos limitado al favor de Dios como un bien material que nosotros podemos comprar con dinero, podemos comprar el favor de Dios a través de riquezas, y aquellas personas que son pobres simple y llanamente no tienen la bendición de Dios, no fueron dotados por Dios, no tienen el favor de Dios o están en pecado. Yo he escuchado eso cuando nombran a personas que simplemente no tienen dinero, están en pobreza, simple y llanamente lo tildan como personas que están en pecados porque Dios no lo ha bendecido con riquezas materiales. Y hasta ese punto ha llegado la corrupción dentro de la iglesia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con esto. Vamos a ir a Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 20. Y aquí tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se predican muchas veces. Ese es el ejemplo de muchas personas. Y no simplemente estas personas, también en el tiempo de Pablo habían personas que cobraban con el fin de recibir, de predicar el evangelio. Eran personas, como pasó en Primera de Corintios, donde eran personas que tenían buena oratoria,
personas que cobraban con el fin de predicar el Evangelio, personas que eran más amadores de sí mismos que de la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús, que debe ser nuestro ejemplo perfecto, no era así. Dice así. Mateo 8:20 dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos a ir a segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesús era el dueño de todo el mundo, era el dueño de todo el universo lo hizo Él, y el Señor Jesús vino a este mundo y dejó todas esas riquezas a un lado y nos enseñó, y lo hizo por un sacrificio por nosotros. El Señor Jesús dejó todas sus riquezas, se hizo pobre, así como dice el texto de Mateo, ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. Y ese era el ejemplo del Señor Jesús. Entonces, si nosotros comparamos la enseñanza de estos hombres como Johann Texel, o como el Papa León X, o como los predicadores del Evangelio de la Prosperidad, que de Evangelio en verdad no tienen nada, vamos a ver que está muy separado. Es así como está el oeste del este, así como está el occidente del oriente, así está separado sus enseñanzas con la palabra de Dios. Dice una frase de John MacArthur, dice así: muchos hoy en día parecen pensar que la meta de la vida cristiana es que Jesús nos haga, nos sane, nos haga ricos, felices, pero si eso es cierto, algunos disculpe, voy a volver a repetir. Muchos hoy en día parecen pensar que la meta de la vida cristiana es que Jesús nos haga sanos, ricos, felices. Pero si eso es cierto, alguien olvidó decírselo al apóstol Pablo. Si la meta de la vida cristiana fuera tener bienes materiales aquí en la tierra, si la meta de la vida cristiana es estar bien aquí en la tierra, entonces el apóstol Pablo no fue un creyente verdadero o estaba en pecado, como dijeran muchas personas hoy en día. Porque el hecho de que la vida del apóstol Pablo, si nosotros la estudiamos, y como ya hemos leído en 2 de Corintios, el apóstol Pablo vivió una vida sufrida por el Evangelio. El apóstol Pablo entregó toda su vida. No tenía nada el apóstol Pablo que no perteneciera al Señor. Aún lo poco que tenía lo dejó para el ministerio. Su vida por completo la entregó en libación por el ministerio. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo no vivió el evangelio que muchas personas hoy predican, sino que vivió un evangelio ciertamente bíblico, el evangelio que nosotros debemos vivir. Vamos a ir, hermanos, a 1 Timoteo. Capítulo 6, versículos 3 al 10. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en mucha codicia necia y dañosa, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Y vemos justamente la raíz de todos los males, como lo nombra el apóstol Pablo, es el amor al dinero. El hecho de que las personas amaron más las riquezas que la palabra de Dios, amaron más a las riquezas que a Dios, y ese es el mal de este siglo. Todas personas, bueno, en su mayoría buscan sus beneficios, buscan tener comodidades,
buscan tener más. Y ni siquiera es un hecho de estar cómodos en un punto de llegar a la comodidad, de tener dinero y ya, sino que siempre buscan más y más y más y más. Si usted ve la vida de personas, por ejemplo, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Carlos Slim, personas multimillonarias, personas con mucho dinero, y usted se preguntará, ¿no les alcanza la vida para gastar esa cantidad de dinero? En una encuesta hace años, cuando la revista Forbes puso a Bill Gates como el hombre más millonario del mundo, dijeron que Bill Gates tenía tantas riquezas que si Bill Gates fuera un país, fuera el país número 37 más rico del mundo. O sea, si nosotros juntáramos todas las riquezas de Venezuela, Bill Gates fuera aún más rico que eso. Y el hecho es que nada de eso le alcanza, ya es avaricia tener tanto dinero, un dinero que ni siquiera aprovecha, un dinero que no invierte, un dinero que simplemente tiene allí y da quizás una parte muy ínfima para quizás calmar su conciencia a ciertas obras sociales, pero es un dinero que él no puede gastar. Entonces, ¿qué habla la Biblia a través de las riquezas? Usted se preguntará hasta este punto, bueno, me dijeron que iban a exponer Filipenses y hasta el momento no han tocado ningún texto de Filipenses, pero todo esto está relacionado con la enseñanza del día de hoy. Ahora sí vamos a ir a Filipenses, capítulo 4, versículo 14 al 18, y vamos a ver lo que la Biblia dice con relación al dinero y cómo nosotros debemos utilizarlos y cuál debe ser nuestra actitud delante de las cosas que Dios nos da. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 14, capítulo 4. Filipenses no tiene 14 capítulos. Versículo 14 al 18. Vamos a leer, es así. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónicas me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Eso es lo que muestra el apóstol Pablo acerca de lo que vamos a leer. Vamos a estudiar este texto. Y lo primero que nosotros debemos hacer con nuestras riquezas o el dinero que Dios nos da, no vamos a hablar de riquezas, para muchas personas piensan que solamente podemos dar o podemos, estos textos son solamente para personas que tengan mucho dinero. Más bien la Biblia nos muestra en 2 Corintios que hubo un momento donde la iglesia de Filipenses, la iglesia de Macedonia no tenía dinero. Estaban pasando por un momento difícil, una pobreza, pero aún así ellos querían dar y le pidieron a Pablo que les diera la oportunidad de dar, porque era para ellos, como se los mencioné en prédicas anteriores, el dar no era simplemente una obligación que ellos tenían que cumplir, sí o sí, sino era una oportunidad de servir al Señor y servir a los santos. Entonces lo primero que nos enseña la palabra de Dios en este texto, con nuestros bienes, ¿qué debemos ser? Debemos ser dadivosos. Esto parece un tema bastante repetitivo dentro de la epístola a los filipenses, como ya se lo dije. Es un tema que debe impregnar nuestra vida desde el momento que aceptamos a Cristo. Debemos entender algo, hermano. Desde que el momento que aceptamos a Cristo, este tema, yo sé que es un tema repetitivo, un tema que ya hemos hablado bastante a lo largo de todo este capítulo, a lo largo de capítulos anteriores, el capítulo 2 también tocamos el tema de dar. El capítulo 1 también se tocó el tema de dar. Pero debemos entender que el tema de dar, de ser dadivosos, debe ser un tema que debe impregnar la vida cristiana. Una de las principales características de la iglesia de los Hechos, que la hizo resaltante para todas las personas, era el hecho de que nada tenían en común, que todo lo tenían en común. El hecho de que ellos podían, a veces tenían bienes y los vendían con el fin de satisfacer las necesidades de los otros. Y como les mencioné en veces anteriores, el amor a los demás, así como leímos en Primera de Juan, capítulo 4, a partir del versículo 7 al versículo 21, el amor de Dios tiene que ser manifestado a nuestras vidas, en nuestras vidas, a través del amor que yo le tengo a mi hermano en Cristo Jesús. No puedo decir que amo a Dios que no he visto, si no amo a mi hermano que veo todos los días. Y una forma de manifestar el amor es ser dadivosos y estar consciente de las necesidades de mi hermano con el fin de yo suplir esas necesidades a través de lo que Dios me ha dado. Y como vemos en Juan capítulo 13, vemos que una marca distintiva entre los cristianos, y debe ser una marca distintiva en nosotros, es el hecho de que nosotros nos amemos
los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Repito, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Debe ser una marca distintiva. Así como cuando usted va a otro país y quizás por comer una arepa o por su acento todo el mundo sabe que usted es venezolano, asimismo y aún más debe ser el amor en un hijo de Dios. Debe ser distintivo. Este es cristiano porque muestra un amor genuino. Entendiendo que la palabra amor en verdad es una palabra bastante ambigua en el español, los griegos a cambio tienen 5 palabras para amor. Cuidado si no 6, pero hasta tengo desconocimiento, son 5 palabras que tienen para amor y muestran diferentes cosas del amor. Y es que nosotros podemos utilizar diferentes frases con la palabra amor y gramaticalmente son frases que están correctas, pero implican diferentes significados. Tienen diferente carga sintáctica. Cuando hablo de semántica, cuando hablo de semántica hablo de eso, de significado. Tienen diferente carga semántica. Por ejemplo, si yo agarro una pizza y me preguntan, mira, ¿a ti te gusta la pizza? Yo amo la pizza. Yo no puedo vivir sin la pizza. Yo amo la pizza. En realidad yo amo es la cachapa. Si usted me quiere ver feliz, cómpreme cachapa, ¿oyeron? El punto es que una persona se puede expresar así. Yo amo la cachapa, yo amo la pizza. Y esa misma persona quizás le dijo eso a alguien. Bueno, yo estaba hablando con Benjamín y dije, bueno, Benjamín, yo amo la cachapa. De verdad que sí. Si yo pudiera comer todos los días cachapa, fuera feliz. Pero yo puedo llegar a mi casa y usar la misma palabra con otro significado. Mamá, yo te amo. Ahora, si yo amo a mi mamá de la misma manera en que yo amo la cachapa, mi mamá estuviera bastante triste. ¿Cierto? No es el mismo significado. Entonces la palabra de amor es bastante ambigua y nosotros muchas veces comparamos el amor del mundo total al amor a que Dios nos exige. Y una de las palabras principales de amor en el Nuevo Testamento es la palabra que más se utiliza para describir el amor de Dios. Y con esto no quiero espiritualizar la palabra como se ha hecho en muchos movimientos, el hecho de que muestran la palabra ágape como algo divino, y en realidad es la palabra humana, la palabra dentro del idioma griego que se asemeja más a lo que Dios ama, pero es una palabra que también es aplicada al amor que nosotros podemos tener por los demás. Lo que quiere decir esta palabra es que es un amor no basado en sentimientos. ¿Por qué? Los sentimientos son una montaña rusa. Hoy puedo estar feliz, ni siquiera hoy. No vamos a hablar de que cambiamos de un día a otro. En la mañana yo me pude parar de buen humor, pero salí de mi cuarto, vi algo y ya estoy triste o estoy molesto. Porque, bueno, algo que por lo menos a mí me caracteriza es que yo tengo ciertas cosas en un lugar y a veces mi mamá quiere ordenar y lo que hace es desorganizar. O por ejemplo la computadora, yo a veces la dejo prendida de noche con el fin de estoy montando un video en YouTube o algo así. Y pasé, bueno, y yo me tengo que acostar a las 11:30 porque mi mamá no me deja montar videos antes, porque ella habla con mi papá está en Brasil. Yo tengo que esperar hasta esa hora para poder montar el video y todas esas cosas. Y monto el video, me acosté tarde con el fin de montar el video y cuando me paro en la mañana que lo dejé montando, mi mamá apagó la computadora y la cerró. Y el video no se montó. Son cosas que pueden cambiarle el ánimo a uno. Y así son nuestras emociones. Entonces, si mi amor por mi mamá estuviera basado en mis sentimientos, entonces, bueno, yo amara a mi mamá cuando me paré, pero después cuando veo que me apagó la computadora y el video no se montó, ya no la amo. Y ese no es el sentido de la palabra amor que el Señor nos muestra. El amor ágape es un amor basado en la voluntad. Yo decido amor. Y así fue el amor que Dios decidió a tener hacia nosotros. Dios vio al hombre y no tenía ninguna razón para manifestar su amor para con nosotros. Pero aún así Dios decidió manifestar su amor para con nosotros. Fue un acto volutivo de Dios. Dios decidió dentro de sí, y no digo con esto que no están implicadas las emociones y que usted va a ser un robot porque usted va a amar, porque usted decidió amar y ya. No, obviamente que nuestras decisiones van a influir de una u otra manera en la forma en que nosotros amamos y nuestra voluntad va a influir en nuestras emociones. Pero el hecho de que la parte principal de nuestro amor tiene que estar basado en la voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. El apóstol Pablo muestra y que nosotros tenemos que amar a otras personas. El apóstol Juan, el mismo Señor Jesucristo, es una parte distintiva del cristianismo. Y otra cosa por la cual nosotros debemos dar y debemos entender, que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro. Y desde el momento que usted acepta a Cristo, usted puede decir como Pablo en Gálatas, vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo muestra que ya no vive él, sino vive Cristo a través de él. Ya no son sus deseos, sino es Cristo. Ya no son sus bienes, aunque no lo menciona en el texto. Ya nada es de él, sino todo es de Cristo Jesús. Y debe ser algo que impregne nuestra vida. El hecho de que todo lo que nosotros tenemos es de nuestro Dios y debemos utilizarlo para el reino de los cielos. Y es lo que dice Jesús en Mateo 6. No lo voy a mencionar, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, donde el Señor nos muestra que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino que debemos hacer nuestros tesoros en los cielos. Y la intención es que nosotros utilicemos nuestras riquezas o los bienes que Dios nos da para invertirnos en el reino de los cielos. Muchas veces nosotros invertimos en esta vida. Hay muchas formas de invertir. Usted puede comprar Bitcoin, que es una criptomoneda, usted puede invertir en una acción, aunque eso no se ve mucho en Venezuela, pero hay personas que sí lo hacen, invierten en acciones, pueden invertir en un negocio, usted invierte en educación, y a veces gastamos todos nuestros recursos en invertir en una vida material y secular que tuvo un principio y va a tener un final. Pero pocas veces invertimos en lo eterno. Entonces, a veces gastamos todos nuestros recursos para utilizarlos en un momento muy corto, pero no invertimos en lo eterno. Algo que me decía mi abuela, mi abuela me decía que se lo decía a su papá, decía: hijo, guarda medio hoy y medio mañana, que a la larga será un real. Y la intención era que nosotros debemos pensar en el futuro, no debemos gastar todas las cosas hoy, sino que también debemos pensar en el futuro. Y así nosotros debemos ser en la vida cristiana. Nosotros no podemos pensar que la vida se acaba justamente cuando nosotros morimos. Si no, tenemos el ejemplo de Pablo en 1 Corintios: comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana está basada en una vida después de la muerte. El Señor Jesús murió y resucitó, siendo la primicia entre los que duermen, siendo la primicia entre los que resucitan, dándonos a entender a nosotros que nosotros también vamos a resucitar algún día cuando Él venga y vamos a reinar con Él. Y esa es la esperanza del cristianismo. Y no podemos vivir una vida aquí, no podemos utilizar solamente nuestros recursos aquí, sino que debemos utilizarlos para hacer riquezas en el reino de los cielos. Y es lo que nos enseña el Señor Jesús. También el Señor Jesús nos habla de un joven que tenía riquezas y llega al maestro: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Vamos a cambiar un poco la pregunta para que entiendan mejor. Y el Señor le dijo: bueno, cumple los mandamientos. El Señor Jesús no quería, en verdad, enseñar una salvación por obras, no era la intención de Jesús, sino que quería mostrarle que en verdad por sus propias cuentas no podía ser salvo. Señor, desde pequeño estoy cumpliendo los mandamientos. Dice la Biblia que el Señor lo miró y lo amó. Pero el hecho más resaltante es que el Señor dijo: bueno, si has hecho eso, vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. Y el hombre dice que el joven se entristeció en gran manera y se fue. No recibió su salvación porque rompía el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Bueno, el gran mandamiento es amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Este hombre amaba más las riquezas que al Señor. Prefirió tener riquezas en este mundo antes de tener una vida eterna con su Señor. Y ese fue el caso del joven rico. Y justamente el Señor nos muestra que no podemos tener dos señores. Más adelante a ese texto: o amamos a las riquezas o amamos al Señor. No podemos tener a los dos señores en nuestra vida. Y el texto de Filipenses nos da algunas razones precisas por las cuales nosotros tenemos que ser dadivosos, y muestra cómo esto va a ser de provecho para el reino de los cielos. Vamos a ir otra vez a Filipenses capítulo 4. La primera razón es sustentar a los siervos de Dios. Y uno de los hechos por el cual Dios nos da riqueza es para sustentar al pueblo de Dios. Y esto no es un principio que comienza en el Nuevo Testamento, es un principio que está desde el Antiguo Testamento. Vemos, por ejemplo, que la iglesia, el pueblo de Israel tenía una nación, una tribu, y esta tribu no tenía tierras, no tenía heredad, tenía algunas ciudades para que vivieran, pero no tenían grandes
tierras para que ellos pudieran sembrar o pudieran tener ganado. No, esta era la tribu de Leví, porque esta tribu, Dios dijo que él iba a ser su herencia. ¿Y cuál era la herencia? Que el pueblo de Israel recogían tanto los diezmos como ofrendas, y con estos diezmos y ofrendas se sustentaba esta tribu, con el fin de que ellos pudieran seguir sirviendo al Señor. Era un principio que está desde el Antiguo Testamento. Dios estableció que su pueblo pudiera sustentar a aquellas personas que se dedican al 100% en su obra. Y fue lo que pasó en el pueblo de Israel. Y es un principio que sigue vigente en el Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo en diferentes textos muestran que debemos honrar a los ancianos y principalmente a aquellos que se encargan de enseñar. Vamos a ir a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 17 al 18. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El Señor muestra que es una responsabilidad de la iglesia el sustento de estas personas. Y precisamente si vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 16, vemos que la iglesia de Filipenses hizo esto. Vamos, dice: pues aún a Tesalónicas me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipos había entendido que el apóstol Pablo había sido de bendición para su vida, que era una persona digna de doble honor, una persona que trabajaba para el ministerio y necesitaba ser sustentada, y la iglesia de Filipos hizo eso, y es un ejemplo que nosotros debemos tomar. Nosotros tenemos que estar conscientes de que hay personas que trabajan en el ministerio de día y de noche, muchas veces ni duermen, y ejemplo de eso tenemos a nuestro pastor. Si usted está presente, el pastor Antonio casi ni duerme, se acuesta a las 12 de la noche y se para a las 4 de la mañana a orar por cada uno de nosotros para estudiar con el fin de darnos una enseñanza. Y así no solamente él, sé que muchos pastores a lo largo del mundo hacen eso, porque es el don de Dios a la iglesia, poner hombres que amen su obra, hombres que estén dispuestos a entregarlo todo por la obra del Señor. Y el deber de la iglesia es sustentar a estos hombres. La segunda razón la tenemos en el versículo 15, dice así: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Repito: y sabiendo también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio. La segunda razón es para colaborar con la expansión del Evangelio. Algo que les mencionaba cuando nosotros recogíamos las ofrendas, es que nosotros, el Evangelio, para ser sustentado, necesita recursos. Hay muchos recursos que nosotros se necesita para seguir expandiendo el Evangelio. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un ministerio infantil, una sociedad infantil, y se necesitan colores, se necesitan hojas, y esos son recursos que se necesita dinero para comprarlos. Eso yo no voy a la librería y digo: mira, necesito tal cosa. Ay, ¿cómo va a pagar? Ah, bueno, que Dios te lo pague, después vengo. No, son recursos monetarios. Y la iglesia tiene que estar consciente de eso, y la iglesia es el medio por el cual Dios estableció que se suplieran estas necesidades. Y por último, otra razón que otro principio que podemos mostrar en este texto por el cual nosotros debemos dar, está en el versículo 17 y 18. Dice así: no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. El apóstol Pablo muestra que el hecho que ellos den y él esté motivándolos a seguir dando, no es porque él necesite o porque él quiera exprimirles o quiera recibir beneficios propios. No, el apóstol Pablo sabe que eso va a abundar en bien para ellos. ¿Por qué? Y lo muestra el versículo 18. Dice: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. A Dios le agrada que nosotros demos. Dice la Biblia en 2 Corintios 9:7 que Dios ama al dador alegre. Cuando nosotros damos, estamos mostrando que nosotros no amamos las riquezas, sino que amamos a Dios y estamos dispuestos a entregarla con el fin de bendecir y que su obra siga adelante. Y es algo que el Señor ama y bendice. Dios ama al dador alegre. Es algo que el mismo apóstol Pablo escribió. Justamente le está escribiendo a la iglesia de Corintios con el fin de pedir una ofrenda para unos santos que estaban pasando necesidad. La iglesia de Filipos se mostró
agradada con esto y a pesar, justamente ahí Pablo muestra que a pesar de que tenían necesidades, ella quería aportar para esos santos y vemos que el Señor ve eso como un olor fragante delante de su presencia. Es algo agradable al Señor que nosotros demos. Y este es un tema el tema que más hemos tocado dentro de la carta con el referente al dar es eso, que Dios ama al dar, que debemos sustentar a las personas que están en la obra y que debemos colaborar con la expansión del reino de los cielos. Pero hay otro punto, y ya este no está en el sentido de las personas que dan, sino de las personas que reciben la bendición. Entonces ya hemos visto cómo debemos utilizar los bienes que Dios nos da, debemos dar a otras personas, pero cuando recibimos, debemos no ser agradecidos, debemos ser agradecidos y no avaros ni provechosos. El apóstol Pablo, si vemos el versículo número 17 y 18, dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. El hecho es que el apóstol Pablo pudo decir, bueno, gracias por lo que enviaste, pero todavía tengo necesidad. Y pudo mostrar a la iglesia de Filipos la necesidad de que ellos le siguieran mandando. Pero el apóstol Pablo hace todo lo contrario. El apóstol Pablo muestra agradecimiento y muestra que gracias a eso abunda hoy en día y que gracias a Dios no está pasando necesidad, y también muestra claro que no está buscando que ellos le sigan mandando con el fin de cubrir sus necesidades. El apóstol Pablo es enfático en esto, y no solamente en este texto, ya lo hemos leído en textos anteriores, donde el apóstol Pablo no busca ser gravoso a la iglesia de Filipenses, no busca que la iglesia de Filipenses le esté dando continuamente, aunque es el deber de ella, el hecho de cuando nosotros tenemos la responsabilidad o somos las personas que reciben el dinero, nosotros tenemos que buscar lo menos posible eso. Debemos ser personas que tengan buenas intenciones, personas que no sean vividoras, porque cuando las personas se acostumbran a que les den, o las personas tienen una mala actitud cuando reciben, que como el apóstol Pablo tenía que recibir por el trabajo en el ministerio, es lo que muestra las Santas Escrituras, pero cuando las personas dentro del ministerio, cualquier persona que recibe una dádiva, se acostumbra, es capaz de hacer cualquier cosa para volver a recibir, y eso es lo que pasa en los púlpitos de hoy en día. Muchas iglesias, los pastores han cambiado el mensaje, han cambiado el evangelio, con el fin de seguir recibiendo de parte de la iglesia un sustento que va más allá de sustento, que ya va ya a lujos y demás. Y eso es lo que pasa con los predicadores de la prosperidad. En vez de mostrar como el apóstol Pablo, una actitud de que no busca que le den más, sino que busca todo lo contrario, busca que le den más, y desde el púlpito predican eso con el fin de que le sigan dando. Hace algunos años vi una noticia de un pastor, que en un momento le pidió a su iglesia para comprar un nuevo jet, porque el jet que tenía estaba muy viejo. Y cosas como esas se ven dentro de la cristiandad. Aunque dudo en verdad que sean cristianos y hijos de Dios las personas que dicen eso. No son hijos de Dios en realidad. Pero entonces vamos simplemente de recibir el sustento de forma voluntaria de la iglesia, como fue el caso del apóstol Pablo, a pedir a la iglesia y cambiar lo que se predica con el fin de recibir más. Y es un peligro que está atacando muchas iglesias hoy en día. Un peligro donde nosotros ponen quizás una cesta en el frente, porque yo lo he visto, he vivido eso. Y bueno, por decir alguna palabra, para que tú puedas recibir la bendición de la palabra, tienes que ir y poner dinero dentro de esa cesta para sellar la palabra, para que esa palabra sea agradecido y puedas recibir la bendición de esa palabra X o Y. Y como dije al principio, estamos en una generación, en un mundo de vividores y avaros que venden los dones eternos. Y es triste y lamentable. Y creo que a muchas personas les falta ser como el apóstol Pablo, como el Señor Jesús, que no buscaban sus beneficios, no buscaban tener riquezas, con la posibilidad de hacerlo. Un líder, cualquier sea líder, tiene la posibilidad de recibir beneficios de ser líder. El apóstol Pablo fue un gran líder y el Señor Jesús fue el líder de los líderes, no hay líder como el Señor Jesús. Y el Señor Jesús pudo utilizar su influencia para recibir dinero, pero no lo hizo así. El apóstol Pablo pudo utilizar su influencia para seguir recibiendo dádivas, pero no lo hizo así. Más bien el apóstol Pablo en una ocasión, para no ser gravoso a la iglesia, decidió trabajar por su propia cuenta, haciendo tiendas, a pesar de que no era el deber ser. El deber ser, y lo muestra él mismo, es que la iglesia sustente a aquellas personas que están al 100% en el ministerio.
Pero para que no dar a qué hablar y que el ministerio siguiera avanzando, el apóstol Pablo decidió trabajar y no ser gravoso a la iglesia. Y es la enseñanza bíblica. Entonces son dos extremos. Aquellas personas, las personas que nos damos, bueno, que todos debemos dar en realidad, tenemos que ser dadivosos cuando damos, entendiendo que es el medio que Dios utiliza para sustentar a sus siervos, para la expansión del reino de los cielos, y entendiendo también que esto agrada al Señor. Pero aquellas personas que reciben también tienen que ser enfáticos en no vender lo que hacen con el fin de recibir más, sino ser agradecidos con lo que han recibido y no ser vividores ni avaros. Y el problema del ser humano no es la riqueza como tal. Yo considero que no es la riqueza. Es la avaricia. Porque no es simplemente que yo tengo riqueza, sino que quiero más. Y ese es justamente el problema que toca el Señor Jesús en una parábola con un hombre que tenía muchas riquezas. Todos sus graneros habían sido llenos. Y en vez de pensar en disfrutar sus riquezas, pensó voy a derrumbar los graneros que tengo y los voy a hacer más grandes para tener más riquezas. Y ese es el pensamiento de muchas personas. Quieren más y más y más. Y es justamente lo que no tenemos que hacer con los bienes que el Señor nos da. Y ya para terminar, hermanos, ¿verdad que George Mueller fue un hombre de fe? Un hombre con la posibilidad de tener dinero porque muchas personas le daban dinero. Pero a pesar de esto, que era un hombre también que era digno de sustentar, un hombre que había sustentado, que estaba al frente de un orfanato que cubría más de 2.000 huérfanos a la vez. Hasta ese momento, cuando le hicieron la entrevista, había 9.500 huérfanos que habían sido asistidos por él en ese orfanato. Vemos que su actitud ante el dinero no fue simple y llanamente que la que está expresada en Filipenses. Era una persona dadivosa. Todos sus bienes los había dejado para la obra del Señor. Y aún al momento de recibir a una persona agradecida, que no buscaba vivir de otros, sino que entendió plenamente que todo lo que él tenía era del Señor y para el Señor, para su gloria y su honra. Hermanos, y algo que nosotros debemos entender, un versículo bastante conocido, es que todo lo que nosotros hagamos, sea de palabra o de obra, la hagamos en el nombre del Señor. Dice Corintios que ya sea que comamos o bebamos, o hacemos cualquier otra cosa, la hagamos para la gloria de Dios. Debemos entender, hermanos, plenamente esto, que nuestro objetivo pleno, el único objetivo que tenemos como seres humanos, como criaturas del Señor, es el hecho de dar gloria y honra a nuestro Dios. Y nuestros bienes no son una excepción. No es que yo, voy a dar gloria a Dios con todo lo demás, pero con mis bienes no. Dios entregó los bienes a usted para que usted también le dé gloria y honra a Él a través de ellos. Y creo que esa es la enseñanza total de Filipenses. El Señor Jesús, para dar gloria al Padre y enseñarnos a nosotros, dejó todo lo que tenía con el fin de servirnos a nosotros. El Señor Jesús fue nuestro servidor. No le importaron las riquezas. El apóstol Pablo no les importaron las riquezas. Y lo que se predica en muchas iglesias hoy, hablando de la prosperidad, no es más que un falso evangelio, un pseudo evangelio, algo que se hace llamar evangelio, pero no es evangelio. Aquí vemos bíblicamente lo que está en la palabra de Dios, como un hombre de Dios, el apóstol Pablo, trató este tema acerca de los bienes materiales. Siempre fue una persona que llamó a las personas a ser dadivosas. Y cuando recibió el dinero siempre fue humilde. Nunca buscó aprovecharse de otra persona. Y así nosotros debemos ser, hermanos, cada día. Y recuerda eso, creo que el principio más grande que lo podemos aplicar a toda nuestra vida es que todo nuestro ser, todos nuestros bienes pertenecen a Dios y deben ser usados para su gloria y su honra. Vamos a orar, amados hermanos. Espero que la palabra de Dios haya sido edificante para sus vidas, que esta predicación la puedan poner por obra en sus vidas y puedan seguir estos ejemplos de nuestro Señor Jesús, del apóstol Pablo. Bueno, y una persona, aunque no fue inspirada, fue un ejemplo para nosotros en fe y en su conducta, George Mueller, que nos muestran que debemos confiar en Dios y glorificar a Dios con todo lo que nosotros tenemos. Amantísimo Señor y Salvador, te damos gracias por tus bondades infinitas. Gracias, Señor, porque nos amas en gran manera, porque nos cuidas, nos proteges del mal. Señor,
Gracias por tu palabra, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, cambie nuestras vidas. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, obra en nosotros, Dios, y la pongamos por práctica, Señor, en práctica, Señor, en nuestras vidas. Que entendamos, Señor, que todo lo que nosotros tenemos, Señor, es para ti. Sea mucho, Señor, o sea poco, Señor, tú nos los has entregado, Señor. Permítenos ser buenos administradores, Señor, de lo que tú nos das y darte gloria y honra con todos nuestros bienes. Y también permítenos, Señor, tener una actitud, Señor, humilde, Señor, no avariciosa, cuando recibimos, Señor, de ti. Gracias, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque nos permites escucharla, Señor. Es un privilegio que no tienen muchas personas. El hecho de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío. Eternamente agradecidos por tus bondades. Gracias, Señor, por utilizarme, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús te doy la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.